Bueno, primero les doy la bienvenida. Un martes más que estoy tan contenta y tan complacida de poder compartir una tarde, de compartir la palabra, de ministrarnos unas a otras y de estos grupos de conexión que son tan edificantes para nosotras. Así que pues vamos a iniciar esta tarde con una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de ti, Señor, clamando, Padre, a un Dios vivo. Clamamos a un Dios real, a un Dios compasivo, lleno de misericordia y de verdad. Señor, tú eres increíble, Señor, y a través de tu palabra nos muestras tantas cosas que nuestra mente tan mínima, tan pequeña, tan finita no alcanza a comprender. Tu magnitud no alcanza a comprender esas grandezas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderlo como tú deseas que lo comprendamos, Señor. Ayúdanos, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que tu palabra sea ministrándonos a través de cada uno de las escrituras, Señor. Llénanos con tu espíritu, Padre, porque en vano es todo lo que hacemos si tu espíritu no está en medio de nosotros, Señor. Enséñanos a detectar esas áreas de oportunidad que tenemos para crecer, Señor. Y gracias, Padre, por ministrarnos a través de tu palabra. Espíritu Santo, ven a este lugar y ministranos. Te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo bendito. Amén. Una iglesia fructífera recuerda la venida del Señor. Esta semana estuvimos estudiando en este hermoso libro de Malaquías y en Malaquías nos deja un mensaje increíble. Antecedentes en Malaquías. Número 1. Malaquías fue un profeta, así que él profetizó alrededor de 100 años después del exilio y del regreso a la nueva tierra de Israel, ¿no? El pueblo judío ya había regresado, ya estaba en su tierra. 100 años después llega Malaquías a profetizar, a dar un mensaje, que era una profecía, era un mensaje del Señor a su pueblo. Número 2, el pueblo de Israel disminuyó gradualmente, porque no fue de un día para otro, fue gradualmente la consagración a Dios. Ellos fueron perdiendo poco a poco esa consagración, fueron perdiendo el valor de la santidad, el valor de la entrega total a Dios. Y lo vamos a ir viendo a través de este hermoso libro de Malaquías. Malaquías trajo una profecía al pueblo de Israel de 3 maneras diferentes, con 3 puntos sumamente importantes para confrontar a un pueblo. Los israelitas no eran diferentes que nosotros, precisamente ellos tenían una vida, un camino con Dios similar al nuestro, arriba y abajo. A veces se encontraban arriba, otras veces se encontraban abajo y el caminar era difícil. Pero ellos recibían la palabra de Dios, la voluntad de Dios, cada vez con diferentes profetas. La primera es que los confrontó con la falta de confianza en Dios. Los israelitas comenzaron a perder la confianza en Dios y comenzaron a actuar bajo sus propios términos. No sé si te identificas en este punto, pero yo me identifico muchísimo. Hay veces donde siento en estos lugares altos, donde siento que toda mi confianza está puesta en el Señor, no hay nada que lo mueva de mi vista a Dios, pero justo cuando la montaña va hacia abajo y estoy en esa montaña rusa donde la piel se me pone de gallina y siento totalmente terror, mi confianza comienza a menguar, comienza a ir de picada hacia abajo y no veo claro. No sé si eso te pasa a ti, pero a mí me pasa. No sería capaz de juzgar a ninguno, ni uno solo de los israelitas sobre ese punto. Hay falta de confianza. Y fue la primera cosa que el Señor los confrontó. La segunda es los confrontó en la falsa adoración. O sea, adoraban, pero falsamente, hipócritamente. No eran genuinos. Había algo dentro de su ser que no era genuino. Y entonces Dios también los confronta. Y una vez más nos muestra a Dios que a veces podemos hacer tantas cosas para Dios, pero si nuestra intención y el corazón no está conectado con Él, en vano es todo lo que hacemos. Es falso, es hipócrita, es falso, no es genuino. Entonces el Señor también los confrontó de esa manera. Y ahorita vamos a deshebrar un poquito esos 3 puntos, ¿ok?
Y por número 3, los confrontó con la negativa a obedecer la ley de Dios. Es interesante porque cualquiera diría, ¿cómo es que ellos se pararon a decir, no queremos obedecer? Pero ¿sabes qué? Sí sucedió. Hay un punto en la vida del creyente y del seguidor de Cristo, de los cristianos, donde se confronta la vida que llevan ahora y el si realmente en el camino que están es el correcto. Y entonces comienza a haber una rebelión interna. A lo mejor no te paras enfrente de la iglesia y le dices al pastor, no quiero seguir la voluntad de Dios. Es muy raro, nunca en mis años de creyente, nunca he visto y no creo que algunas de mis hermanas aquí lo hayan visto. Así que se paran rebeldes en medio estudio y digan, no estoy de acuerdo, ya no voy a seguir la voluntad de Dios en mi vida. No lo hacemos. No hay quien lo haga, quien lo diga en voz alta. Pero la mayoría de las veces, sí, en algún punto de nuestra vida o en otro, o alguien en nuestra vida alrededor lo ha dicho con sus hechos. No quiero obedecer la voluntad de Dios. En este momento no me conviene obedecer la voluntad de Dios. Y es aquí cuando el Señor manda mensajes fuertes e intensos como el que le mandó al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. Vamos por el número 1, la falta de confianza en Dios. ¿Cómo se manifiesta la falta de confianza en Dios? Cuando se manifiesta el miedo, la falta de confianza sale a flote. Cuando hay alguna cosa que sale de nuestras manos, cuando ya no tenemos el control sobre ciertas cosas. Pero estoy segura, y yo sería la primera en poner una larga lista de cosas con las que justo en el momento donde pierdo el control, donde ya no sé qué sigue después de eso, que sabía que más o menos iba a fluir de cierta forma, mi falta de confianza sale a flote y entonces empiezan las dudas, la incertidumbre y el temor a salir. Pues exactamente es algo similar que pasaba con el pueblo cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos ministra. La primera forma que Él hace es basado en amor. Los vamos a leer, por favor, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 2. Quiero ir a leer este hermoso mensaje que el Señor nos deja, porque es muy importante mantener este concepto bajo soportando todo el resto de mensaje que vamos a recibir, ¿no? Entonces, Malaquías 1:2 nos dice, yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. El Señor les está exponiendo de una forma clara y en griego se está refiriendo a esta palabra en el antes, en el ahora y en lo que van a hacer después, el Señor nos sigue amando. El amor de Dios es incondicional, no está limitado a nuestras conductas pecaminosas. Él nos ama porque nos amó desde el principio, nos ama ahora como somos y nos va a amar en el futuro con toda la barbaridad de cosas que podríamos hacer. Él nos ama y deja este estatuto en claro. Ese es el mensaje primero que le da al pueblo de Israel. Yo los amo. Y esto, cuando nosotros llegamos a dudar del amor de Dios, comenzamos a actuar con la falta de confianza en Dios. Entonces, la primer cosa que el Señor nos deja enfocados, claro, es recuerda que yo te amo y que lo que estás viviendo en este momento que te hace dudar, que te hace tener falta de confianza, que te hace perder el suelo y sentir que te ahogas, está pasando en el proceso del te amo. Y toda circunstancia que el creyente vive está controlada por Dios. Porque dice la palabra que a todos lo que aman, las cosas obran para bien. Entonces, basado en el principio de que Él nos ama y que la situación que en este momento me está haciendo perder la confianza está primeramente y abajo de eso cimentada en el amor de Dios. El amor de Dios para mí es incondicional. Así que si estoy viviendo ahorita un momento en mi vida donde siento que no puedo confiar en Dios, necesito recordar la fuerza del amor de Dios para mi vida, para volver a confiar en Dios. Número 2, el pueblo de Israel comenzó su decadencia de la confianza en Dios en el momento donde comenzaron
a darle las obras. Y a veces cuando nosotros comenzamos a basarnos en nuestros temores, en nuestras inseguridades y en nuestra falta de confianza en Dios, comenzamos a darle prioridad a otras cosas. Y entonces le damos nuestras sobras, lo que nos sobra. El tiempo que me sobra, voy a leer. El tiempo que me sobra, si alcanzo, voy a ir. Si alcanzo, voy a ayudar al necesitado. Si me sobra, voy a dar mi ofrenda. Si me sobra, voy a ver la necesidad de mi vecino. Si me alcanza el tiempo, voy a congregarme. Y entonces los israelitas comenzaron a no dar la mejor parte. Y Dios los confronta. Vamos a leer Malaquías 1:6-7. Y le dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan en qué hemos despreciado tu nombre. Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado, y todavía preguntan en qué te hemos mancillado. Y entonces nosotras trayendo este verso a nuestro presente, ¿en qué hemos entregado a Dios nuestras obras? ¿En qué forma le entregamos al Señor estos sacrificios o este alimento mancillado, que quiere decir ya usado, ya cortado, ya mordido, ¿no? Como si mandas una torta y la mandas mordida, es como, ¿en serio me mandaste una torta mordida? Es como hasta falta de respeto, ¿no? Es lo mismo para Dios, es lo mismo que está diciendo Dios. ¿En qué? Si yo soy el Señor, si yo soy tu Padre, ¿dónde está el respeto que me merezco? Si nuestra confianza completa está en el Señor, ¿dónde está nuestra entrega? Y entonces el Señor les está demandando la mejor parte de tu vida, la mejor, el tiempo donde estás más despierto de tu día, tu ofrenda, lo más valioso de tu día, tu entrega a las cosas de Dios. Y el Señor nos confronta ante esto y nos hace ver que esto es el fruto de la falta de confianza en Él. Es decir, se nos movió del altar donde Él estaba. Y entonces comenzamos a poner a alguien más en ese altar. La confianza ya no está plena en ese Dios alto y sublime. Ahora está en las cosas materiales, en lo que puedo ver, en lo palpable. Y entonces el Señor nos confronta y confronta al pueblo de Israel en estas dos cosas basadas bajo este término de la falta de confianza en Dios. Perdieron la falta de confianza, perdieron la creencia de que si entregaban sus primicias a Dios, Dios los bendeciría. Se olvidaron de ese concepto importante. Entregar las primicias a Dios, llámale ofrenda, llámale tiempo, llámale entrega, llámale como le quieras llamar ahorita. Sustituyeron esto porque por alguna razón, como seres humanos, olvidamos y los ponemos en segundo término. Entonces olvidamos si realmente estuviéramos considerando que toda nuestra confianza está en Cristo, nuestra economía, nuestros tiempos, nuestra vida, los planes a futuro, confiaríamos más, estaríamos más descansadas y confiadas en pasar tiempo con el Señor. Y el fruto de no tener esa confianza es vagar, ¿no? Hacer cosas, morir, ir para allá, ir para acá, todo menos nuestro número uno, que es nuestra confianza en el Señor. El Señor los acusó de falsa adoración. Dios discierne los corazones. Y Dios, cuando te está llamando y te está diciendo, te acuso por tu falsa adoración, a Él no le podemos replicar. A Él no le podemos decir, ¿cómo crees? Yo soy la primera que estoy ahí alabando, yo soy la primera que estoy adorando, soy la primera que entrego mis tiempos, mis ofrendas a ti. Pero si Dios me está diciendo que hay una falsa adoración, algo está pasando. ¿Y de qué forma era esa falsa adoración?
para cuidar, ¿verdad? Porque si a ellos les estaba diciendo precisamente esto, ¿qué podemos aprender? Si el pueblo tenía un ritual perfectamente hecho, tenía el templo en el centro, llevaban sus ofrendas, había un método, había un sacerdote para entregar el sacrificio, había un buen plan, ¿ok? No estamos hablando de que era algo desorganizado ni era algo como sin plan. Había un plan para ir a entregar tus ofrendas al Señor. ¿Cómo es que ellos eran acusados de falsa adoración? Porque Dios medía sus corazones. ¿Y sabes qué pasaban? Comenzaron a entregar animales mutilados, o sea, el sándwich mordido. Comenzaron a llevar sus ofrendas, las sobras. Y entonces eso para Dios comenzó a ser una adoración falsa. Carecía de genuidad, carecía de importancia para ellos. ¿Por qué? Porque decidieron ir mejor. Vamos a leer cómo es que decidían hacer eso. Vamos a leer Malaquías 1, versículo 14. Dice, maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. No sé si ustedes lo ven claro, pero para mí me queda claro. Teniendo en tu casa alimento, una familia, bienestar, bendición, Dios te ha proveído de tus necesidades y le entregamos el sándwich mordido. O sea, Dios me da un macho aceptable y yo le regreso un animal mutilado, un sándwich mordido. Él me entrega la alacena completa y yo le entrego lo que me quedó de mi comida. Y esto está hablando en los términos generales. No solamente está hablando de la provisión de alimento, está hablando de nuestro tiempo. No sé si eso te convicta, pero a mí me da mucha convicción porque Él me da la vida y yo no tengo más de media hora que darle a Él, porque decido utilizar mi macho aceptable, o sea, el resto de mis 24 horas en las cosas que me satisfacen, en las cosas, en mis prioridades. Y entonces Dios confronta a los israelitas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que su adoración dependía de lo que le sobraba. Y entonces tú y yo decimos, oye, pero ¿cómo es que medía eso la adoración? ¿Cómo es que Dios podía decirles, están entregando una adoración falsa? Bueno, pues porque cuando hay una adoración genuina, conoces la palabra y la llevas a cabo. La tercera cosa que los confrontó es la negativa para obedecer la ley. En ese momento, lo único que ellos poseían acerca de la palabra de Dios era la ley. La ley, los mandamientos que fueron entregados a Moisés y que se les entregó al pueblo. Ellos sabían la voluntad de Dios por medio de esas tablas, no había más. Y ellos no estaban dispuestos a obedecer la ley, ya no más. ¿En qué forma? Pues cuestionaron a Dios, ¿dónde está la justicia de Dios? Ellos comenzaron a decir con estas oraciones, servir a Dios no vale la pena, no me conviene, toma mucho de mi tiempo, no estoy preparado ahorita, no estoy listo, necesito más tiempo, ahorita no es mi prioridad. Esas fueron sus expresiones. Bueno, obvia, similares, ¿no? ¿Qué ganamos con cumplir el mandato de Dios? ¿Qué ganamos? Si yo me dedico a buscar la voluntad de Dios, ¿cuál es mi beneficio? Si tenemos que llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo. Desafiaron a Dios y se salen con la suya, ¿no? Estaban expresando cuánto ellos desafiaban con sus cosas a Dios y todavía les iba bien. Y el Señor los confronta de la siguiente forma. Número 1, recordándoles que Él va a venir y que Él es el fuego consumidor.
Y esto nos lleva a un pensamiento importante como cristianos. Nuestra ciudadanía no es en esta tierra. O sea, nosotros somos peregrinos, estamos de paso. Y cuando nosotros mantenemos tanta la vista en esta tierra, comenzamos a ver esas circunstancias a nuestro alrededor. El edificio, el pasto, el carro del vecino es mejor que el mío. Comenzamos a ver el trabajo, las situaciones, los hijos del vecino son más bien portados que los míos. No sé cuántas cosas pueden venir a nuestra mente a engañarnos en esta tierra y hacernos perder la mirada en la ciudadanía original, ¿no? En el lugar a donde vamos a llegar, en ese lugar donde nos encontraremos con Cristo. Y entonces estas circunstancias se vuelven tan grandes y tan fuertes que olvido que yo no soy ciudadana de esta tierra, olvido que voy a reinar con Cristo una eternidad, que mi vida en esta tierra es pasajera y que solo llegará de ahí en fuera hasta 100 años, pero en el cielo con Cristo reinaremos una eternidad. Entonces el Señor les recordó en el último capítulo del libro de Malaquías que Él tiene el control y que Él vendrá y que Él es fuego consumidor y es el juez que juzgará. Es decir, a mí no me pertenece juzgar. Si ellos están haciendo mal y les va bien, es Cristo, es Dios quien lo va a juzgar a nosotros y a ellos también. Así que teniendo en mente esta ciudadanía en el cielo, el Señor les recuerda a ellos que el día va a llegar. Y esto se los dice en el versículo 4, versículo 1 del capítulo 4. Y vamos a leer esa parte. Dice, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, este día se refiere justamente, no precisamente a una sola venida de Cristo, que es la que ya vino a la tierra, pero hay autores que piensan que se refiere a las dos venidas de Cristo, es decir, a la que ya vino en el Nuevo Testamento, murió y resucitó por nosotros, y en su segunda venida que nos cuenta en Mateo y también en Apocalipsis. El autor aquí se está refiriendo entonces a los 2 días. Va a llegar ese día. Y el Señor en su primera venida vino manso y humilde, vino a perdonar nuestros pecados, vino a salvar. Así que en ese medio, en ese proceso, después de que recibes a Cristo, si tú sientes que hay días donde no ves salida, donde sientes que estás pasando fuego tras fuego tras fuego, no te preocupes porque ese fuego es un fuego refinador. Y el Señor se los dijo en el capítulo 2, yo voy a refinarlos, yo voy a cambiarlos. Y eso iba a ser justo después de su primera venida, porque Cristo vino a eso, vino a refinarnos, vino a perdonar nuestros pecados, vino a salvarnos de nuestra iniquidad. Pero en el capítulo 4 se está refiriendo a su segunda venida. Y en su segunda venida dice la palabra que Él vendrá como un juez. En su primera venida, manso y humilde, pero en su segunda venida, como un juez, listo para juzgar. Y entonces, teniendo en mente esto, les está diciendo Él, no se preocupen, miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Ese día es el día que el Señor juzgará a vivos y a muertos. Lo único que nos queda es ponernos a cuentas con Dios para estar del otro lado. Y a los que temen a Dios, les dice en versos más adelante, el versículo 2, vamos a leer el versículo 2 del mismo capítulo 4, les dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces en Mateo, vamos por favor a Mateo capítulo 16, verso 27 y 28.
Nos dice Mateo 27 y 28, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y esta es su segunda venida. Entonces, Cristo, Dios Padre, en su profecía en Malaquías les está diciendo: hey, ustedes que temen, no se preocupen. Cristo va a venir y va a sanar sus heridas y no enfermarán y ustedes van a saltar como becerros alimentados, ¿no? Ese es el propósito. ¿Para quiénes? Para los que temen a Dios. Para los que temen a Dios. Para sobrevivir, les da un punto clave. No olvides la ley de Dios. No olvides la ley de Moisés. Y a veces suele pasar que pues la palabra de Dios se diluye en mensajes, ¿no? Se diluye en tratar de dar un mensaje divertido, curioso, chistoso, y de repente las personas desean escuchar más un mensaje que los divierta que la ley de Dios. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 24 al 30, versículo 36. Dice el Señor Jesús en Mateo 24, versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie la sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. No sé tú, pero yo no quiero ser de la dejada, yo me quiero ir con el Señor. Y entonces debo de vivir una vida despierta. Y el Señor les estaba recordando a ellos con un mensaje claro: no te preocupes, enfócate, conéctate conmigo, vuelve a entregarme tus primicias, porque el día del Señor va a venir, porque yo voy a ser un juez. Llegaría la primera venida con amor, con misericordia y con perdón, pero llegará su segunda venida con juicio. Y entonces, mis queridas hermanas, mantengámonos despiertas. 24, versículo 42. Dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y entonces no sabemos, pero tenemos que estar alertas. No sabemos qué día va a venir el Señor, pero mi corazón necesita entregar una adoración genuina. La iglesia fructífera es aquella que está consciente de que su eternidad está en los cielos, no en esta tierra. Que pertenecemos a Cristo, no a los placeres de esta tierra. Por más que nuestro corazón y nuestra mente nos engañan, todo lo que vemos alrededor, nos vamos influidos en que va a hacer esto, voy a hacer esto, y eso está bien, pero no perdamos la esencia de que este espíritu, esta alma se va con el Señor, tiene una eternidad con Cristo. Y entonces lo que pasa en este momento, no tengo el control. No pienses que tardará Cristo. Cristo viene pronto, pero dice la palabra que Él está esperando para que todos lleguen al arrepentimiento. Y hoy día estamos viendo naciones alcanzadas. Así que no perdamos la fe y la confianza de que Cristo viene pronto. Vamos a leer 48 al 51. Dice: pero, ¿qué tal si este siervo malo se pone a pensar? Mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Este es el resultado de no mantenernos despiertas, alertas
hermanas. Yo sé que hay muchas cosas que pueden hacernos perder el enfoque. Yo sé que hay muchas cosas pasando en nuestra sociedad que nos hacen tambalear, pero escucha lo que te estoy diciendo. Cristo viene pronto y tú tienes que estar despierta porque a esas cosas y esas justificaciones que ahorita son tu fuerza, con Cristo no las vas a poder dar. A Cristo no le vas a poder decir, Señor, como le dijo este hombre, deja voy a enterrar a mis muertos. Es que mi mamá estaba muy enferma, yo no podía leer la palabra, yo no podía orar, yo no podía escuchar nada de ti porque estaba tan deprimida que no me podía enfocar en eso. Eso no va a ser una justificación para Dios. Tú y yo tenemos que vivir alertas, descansando, confiando en Él, porque después de todas las justificaciones que el pueblo dio, su respuesta fue esta: yo voy a mandar y voy a hacer un fuego consumidor ahí. Yo juzgaré. Y si esta es su respuesta a este pueblo tan amado, nosotras también somos igual de importantes para Él. Esperemos una respuesta igual. Oremos que estemos conscientes de su venida y que seamos esta iglesia fructífera que está pensando completamente en que Cristo viene pronto. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra, Señor. Y Padre, cada día es un reto, Señor, para nosotras cumplir con tu palabra y mantener en nuestra mente tu ley. Enséñanos, Señor, a mantener un corazón humilde, un corazón consciente y un corazón puesto en la eternidad, Señor. Ayúdanos a comprender que nuestra ciudadanía está contigo en los cielos y que tú y que reinaremos contigo, Padre. Ayúdanos a mantener nuestros días contados y darte gloria y honra porque tú eres digno de recibirla a cada momento, Padre. Te damos gloria y honra en esta tarde en el nombre de tu Hijo bendito. Amén.